Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 9 de abril, miércoles de la quinta y última semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día, miércoles, leemos el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 14 al 20, 49 al 50, 91 y 92 y 95. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: «Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá liberarlos entonces de mis manos?». Pero Sadrach, Mesach y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: «No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar». Entonces Nabucodonosor se enfureció, y la expresión de su rostro cambió para Sadrach, Mesach y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: «¿Acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno?». Ellos contestaron: «Sí, Señor». El rey replicó: «¿Por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel». Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño». Palabra de Dios. La historia que nos presenta el libro del profeta Daniel tiene que entenderse en primer lugar porque estos 3 personajes que se nos presentan, Sadrach, Mesach y Abednego, son hombres que están al servicio del rey, que son fieles al rey, que están dispuestos a colaborar en todo lo que pueden en favor no solo del rey, sino además de todo el pueblo. Es decir, son ciudadanos buenos, pero lo que no están dispuestos a hacer es a ir en contra de Dios para servir al rey. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque es el orden que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Los cristianos tenemos que ser buenos ciudadanos, por supuesto que sí. Y tenemos que rezar por nuestras autoridades, sí, por supuesto que sí. No, pero es que a mí me cae mal el presidente, el gobernador, el alcalde. Sí. No, es que yo no soy partidario de... Muy bien. Pero tenemos obligación de rezar por todos los gobernantes legalmente constituidos. Esta es una obligación.
Y tenemos la obligación de ser buenos ciudadanos y de dar buenos ejemplos. ¿Dónde está el límite? El límite solo está en el momento en que la autoridad civil quiere hacernos pecar. Ahí es donde se acabó esa autoridad. Y esta es la historia que nos está contando el libro del profeta Daniel, cómo este rey Nabucodonosor, que tiene a estos tres servidores leales, le van a decir que ellos no están realizando su orden, es decir, que cada día cuando se tocan los instrumentos no adoran la estatua de oro que ha mandado a levantar. Y ellos lo dicen con claridad, no, no lo vamos a hacer. Pero si ustedes no lo hacen, los voy a meter en el horno encendido. ¿Y qué Dios podrá liberarlos entonces de mis manos? Pero ellos contestan, mira, no es necesario ni siquiera que respondamos. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Pero aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Fíjate cómo se nos presentan las dos posibilidades. La posibilidad de que efectivamente Dios los salve, como efectivamente ocurrió, como la posibilidad de que no los salve, que mueran quemados. Y sin embargo, ante la posibilidad de morir quemados, están dispuestos. ¿Y están dispuestos por qué? Porque Dios es primero. Lógicamente que esto requiere valentía. Y qué importante es darse cuenta que para ser un verdadero cristiano hace falta crecer en valentía. ¿Cuántas veces vemos a tantos católicos sucumbir ante el miedo, ante la vergüenza, por cosas tan ínfimas, tan pequeñitas? Mira, te puedes encontrar con un católico que es incapaz de bendecir los alimentos delante de otras personas porque es que me da vergüenza. Imagínate una situación tan pequeñita, tan absurda, y el miedo, la vergüenza me vencen. Delante de una cosa tan pequeña, ¿cómo voy a pretender entonces demostrar mi verdadero amor por el Señor delante de las cosas grandes que se nos pueden presentar en la vida? ¿Por qué son salvados por el Señor estos tres hombres fieles a Él? Por un motivo muy profundo, porque a través de esa conversión del rey Nabucodonosor van a poder los israelitas volver a Israel. Entonces, si nos preguntamos, bueno, pero ¿yo cómo sé si Dios me va a salvar o no? Bueno, la salvación que viene de Dios temporal, es decir, salvarse de los tormentos temporales en esta vida, siempre va a llegar en la medida que está orientado a un profundo bien, bien para el alma de algunos y bien para el bienestar de toda la comunidad. No va a ser simplemente para salvarme de las tragedias de este mundo y nada más, para que yo simplemente me vea liberado. Al final de la historia que hemos leído en el libro del profeta Daniel, efectivamente estos tres son salvados. Y Nabucodonosor reconoce quién es el verdadero Dios. Piensa y reflexiona, ¿cuántas veces en nuestra vida, en la tuya y en la mía, por esa falta de valor, por esa falta de valentía, no hemos abierto las puertas a la conversión de tantas almas que podían ver en tu testimonio y en el mío ese verdadero amor al Señor y reconocer en ese amor al verdadero Dios? En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre.
el Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Las primeras palabras que hemos escuchado al continuar la lectura del Evangelio de San Juan, estamos leyendo el capítulo 8, es la condición de mantenerse fieles a la palabra del Señor. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Fíjate cómo ese discipulado de Jesús, ese ser discípulo de Jesús, no se manifiesta con una acción en el pasado, ni con una acción que se repitió alguna que otra vez, sino en ese mantenerse constantemente. Es decir, que siempre estamos manteniéndonos fieles a la palabra del Señor. ¿Qué significa? Significa que ese ser discípulos no es una acción temporal, tiene que ser una acción constante, que siempre se actualiza, Yo no puedo dormirme jamás en lo que he hecho en el pasado. No, es que yo fui muy bueno, es que yo hice muchas cosas buenas, es que yo... ¿Cómo soy hoy? Porque me tengo que mantener fiel a la palabra. Y entonces soy verdadero discípulo del Señor, de aquellos que van revelando, aquellos a los que se va revelando la verdad. En ese mantenerse, en esa perseverancia, es donde se manifiesta el conocimiento de la verdad. Y en la medida que se nos manifiesta la verdad, conseguimos la libertad. ¿Qué libertad? Bueno, recuerda que el Señor ha venido a darnos justamente libertad. Esta semana hemos visto cómo el Señor nos dice, yo soy la luz del mundo, y cómo lo comparaba con ese juicio basado en las apariencias de la gente, esa liberación de la apariencia que nos mantiene en la ignorancia, que nos mantiene en el error, que nos mantiene lógicamente alejados de la verdad. Salir, liberarse de las apariencias ya es la primera forma de liberación. El pedir perdón por nuestros pecados y reconciliarnos con el Señor es participar de esa muerte de Cristo en la cruz para la remisión de nuestros pecados, es decir, la liberación del pecado. ¿Y a dónde nos conduce esta liberación? Esa luz que nos ilumina para salir de las apariencias, para liberarnos de las apariencias de este mundo. Ese camino que, liberado de las apariencias, hace lo que el Señor dice. ¿Para qué? Para poder efectivamente convertirnos y pedir perdón de nuestros pecados. Nos conduce hacia la vida eterna, es decir, a participar de la resurrección. ¿Qué significa? Liberación de la muerte, liberación de las apariencias, liberación del pecado, liberación de la muerte. El camino de Cristo es un camino de verdadera liberación. Cuando nosotros escuchamos la palabra liberación, muchas veces puede ser muy mal utilizada. Llama la atención cómo todo el mundo utiliza la palabra libertad. Y tú ves cómo un extremo y otro de la política, del pensamiento, utilizan la fórmula de no, lo que queremos conseguir es la verdadera libertad y la verdadera libertad, y se forman discursos políticos
sobre la supuesta libertad. Y al final, ¿de qué están hablando? De nada. Uno y el otro no están hablando de absolutamente nada. ¿Quién es el verdadero liberador? Nuestro Señor. Cuando vamos a entrar a la Semana Santa y vamos a contemplar la pasión del Señor, la comenzaremos a contemplar este Domingo de Ramos. Vamos a contemplar esa elección entre Jesús y Barrabás. Y la elección entre Jesús y Barrabás, ¿en qué consiste? En la elección entre la falsa libertad, la de Barrabás, la libertad temporal. No, nos vamos a liberar del yugo opresor de los romanos. Muy bien, y te liberaste del yugo opresor de los romanos para caer en otro. La falsa liberación y la verdadera liberación. Por eso también en la teología y en la iglesia vemos cómo muchos caen en la falsa liberación. No la liberación que nos ofrece el Señor, la liberación por el camino de la verdad para liberarnos de las apariencias, la liberación del pecado a través de su muerte en la cruz, la liberación de la muerte a través de su resurrección el tercer día, sino que se cae en la tentación de querer liberaciones temporales de los males temporales de este mundo, liberación de la pobreza, liberación del sufrimiento, liberación de las injusticias, que pueden ser causas sumamente hermosas y bellísimas, pero que por buscarlas fácilmente se puede olvidar la verdadera liberación, la del Señor. Ellos entonces, al decirles cómo van a conseguir la libertad, le dicen: nosotros somos hijos de Abraham, no hemos sido esclavos. Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado. Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado. ¿Qué está diciendo Jesús? Nos está mostrando cómo la vida dentro del pecado es una verdadera esclavitud. ¿Qué significa? Significa que la verdadera libertad nunca es para hacer el mal. Jamás. Una persona puede decir: bueno, yo tengo la libertad de hacer lo que quiera. Sí, pero cuando usas esa libertad para elegir el mal, en verdad no has hecho un acto libre. ¿Por qué? Porque te has esclavizado a ti mismo. La libertad verdadera solo se vive en el bien. La falsa libertad, ¿qué hace? Conducirnos siempre a la esclavitud. Por eso el pecado justamente lo que hace es esto: esclavizarnos. Y por eso hay tantas personas que sienten que no pueden salir del pecado. No, es que no puedo dejar de hacer esto. No puedo dejar de hacer esto otro. Pero resulta que sí podemos en la gracia del Señor. ¿Qué tenemos que hacer para caminar ese camino de la liberación? En primer lugar, entregarnos verdaderamente a Él, rendirnos a Él, humillarnos ante Él. Si una persona dice: no, es que yo no puedo, y por eso no busco la reconciliación y no busco la Eucaristía, bueno, entonces, ¿cómo vas a salir? Muchas veces a mí me ha tocado decirle a personas que han estado esclavizadas, metidas en profundos pecados: mira, ¿de verdad quieres salir? ¿De verdad quieres salir de este hueco? ¿De verdad quieres cambiar tu vida? Sí, me dicen. La única receta es la comunión diaria. Para tu caso, la única receta es la comunión diaria. Anda a misa todos los días. Después, comienza a adorar el Santísimo. Una vez a la semana, por lo menos, estar mínimo media hora delante del Santísimo. Sigue esta receta y vas a caminar el camino de la liberación. Y efectivamente, aquellos que han escuchado y han seguido esa receta, que han conseguido esa liberación, y vuelven y dicen: no puedo creerlo. ¿Por qué no puedes creerlo? Si Cristo murió por ti en la cruz, no para que sigas siendo esclavo, sino para que seas verdaderamente libre. Si confías en Él,
lo vas a conseguir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.